Otro miércoles, otro Nerdy Wednesday. Yo soy Luis Miguel Núñez y hoy vamos a hablar de uno de los pares de zapatos más emblemáticos que existen en la historia de la humanidad. Hay dos marcas que tuvieron una influencia muy grande dentro de la moda de la cultura pop y que vienen del baloncesto. Una es Jordan, cosa que es obvio, que desde 1986 tiene su propia línea de zapatos con Nike. Y la otra es Converse. Dentro del mundo del rock existe toda una afición por los zapatos Converse, específicamente por los Converse All-Star, pero estos zapatos también vienen del baloncesto y hoy vamos a contar su historia. Y para contar su historia tenemos que situarnos en principios del siglo XX, específicamente en 1908. ¿Qué ocurría en esa época? Bueno, en esa época el calzado de caballero era de cuero, trenzados algunos, y la suela muchas veces era de madera, tal y cual como uno todavía va a comprar unos zapatos de suela. Pero esto va a cambiar con la presencia de un hombre. ¿Cuál es ese hombre? Ese hombre era Marquis Mills Converse, quien creó en Malden, Massachusetts, esto es en el noreste de los Estados Unidos, una compañía que se llamaba Converse Rubber Shoe Company, es decir, la compañía de zapatos de goma Converse. Esto fue en 1908, ocurría en el noreste de los Estados Unidos. Estos zapatos de goma comenzaron a ser rentables para el señor Converse, pero no lo suficiente como él esperaba. Es decir, vendía zapatos, lograba sobrevivir, pero no podría todavía crear un imperio, crear toda una avalancha en torno a este zapato. Pero la cosa comenzó a cambiar cuando sacaron el zapato No Skid, que la traducción es sin resbalar. Digamos que a principios del siglo XX se creó el primer zapato antirresbalante de goma. Cuando se crea este primer zapato antirresbalante de goma, los jugadores de baloncesto se sintieron muy atraídos. ¿Por qué? Bueno, porque vinieron a cambiar todo lo que existía en calzado hasta ese momento y además el baloncesto se jugaba sobre parqué, lo que para nosotros ahora es tabloncillo, y entonces al no resbalarse traía una ventaja para los jugadores. El baloncesto era minoritario en aquella época, pero estaba creciendo y ninguna empresa había volteado a ver a Converse todavía con cierta seriedad hasta que en 1917 aparece un señor llamado Chuck Taylor. Sí, los Converse All-Star Chuck Taylor pueden tener el principio de su idea hacia el año 1917. ¿Qué pasó con Chuck Taylor? Chuck Taylor fue jugador de baloncesto. Era una estrella, digámoslo así, para aquella época y llegó a utilizar los zapatos Converse dentro de la cancha. Cuando se retira como jugador, luego de pasar por la universidad, va a la empresa en 1917 y les dice: mira, yo utilicé tus zapatos y yo necesito un nuevo trabajo porque ya yo dejé de jugar baloncesto. Y entonces se asocian Converse y este señor Chuck Taylor y en 1920, hace 101 años, crean lo que para nosotros es el Converse All-Star. Sí, fue creado en el año 1920. Ahora, este que nosotros tenemos aquí, para los que nos están escuchando, es un zapato Converse corte bajo. Esto vino a mitad del siglo XX. El primer zapato Converse fue la bota alta. Y el logo de Converse, que es una estrella ubicada a la altura del tobillo, tiene un motivo. La verdad es que ese logo anteriormente era un parche que lo que hacía era reforzar y tratar de proteger el tobillo justamente para los jugadores de baloncesto. Esto hizo que Converse ya para el final de la década de los 20 tuviera acaparado todo el mercado deportivo de baloncesto. Estamos hablando desde finales de los 20, vino la Gran Depresión en 1929, llegamos a 1936 y comienza la Segunda Guerra Mundial en 1939. En el 36 fueron los Juegos Olímpicos en Berlín, pero digamos que ya estaba todo el entorno de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ocurre? Todas las empresas norteamericanas deben colaborar con el ejército y con los soldados que se encuentran en batalla, en combate, pero después del conflicto, en 1949, se crea la NBA. ¿Y qué pasa con la NBA? Pues Converse
se convierte en el primer patrocinante oficial de calzado que forma parte de la NBA. Recuerden, todavía estamos hablando del Converse alto. Llega la década de los 50 y hay un equipo muy famoso que algunas personas adultas lo recordarán, que son los Harlem Globetrotters. ¿Qué ocurre con los Harlem Globetrotters? Le pidieron a la Converse que tratara de hacer zapatos que no protegieran tan fuerte el tobillo en la parte alta. Y la Converse envió a un grupo de trabajadores, de diseñadores, en una gira con los Harlems. Y entonces, en 1900, a finales de esa década de los 50, se crea esto que nosotros tenemos aquí, que es el zapato Converse OX, que no es otra cosa que la abreviatura del Oxford Cut, que es entonces lo que llega a convertirse en uno de los zapatos más vendidos en toda la historia del calzado. Comenzaron entonces las fotos de los jugadores de la NBA a verse con zapatos Converse, algunos con el Converse corte alto, otros con el Converse corte bajo. Pasamos de la década de los 50 y el rock and roll comienza a asumir un papel fundamental dentro de la cultura pop en los Estados Unidos, tanto así que este zapato Converse comienza a convertirse en un símbolo del rock and roll, sobre todo del punk. Y hay agrupaciones como Ramones y posteriormente aparece Kurt Cobain con Nirvana, cuyo símbolo es la ropa ancha, digamos un poco relajado, y el calzado Converse. Es así como se mezclan el baloncesto y el rock and roll. De tal manera que 60% de la población de los Estados Unidos en algún momento fue consultada y todos aseguraron, 60% de la población, que habían tenido o tenían en algún momento de su vida un par de zapatos Converse al estar. En este momento ya tiene más de 101 años el modelo Chuck Taylor, el modelo del Converse al estar, y hoy en día es la representación máxima de la cultura del rock and roll en los Estados Unidos. ¿Por qué quisimos hablar de Converse? Bueno, porque hay que hablar de lo que ha sido la introducción o la penetración que han tenido la moda ligada al deporte, en este caso el baloncesto, dentro de la vida cotidiana. Y recuerden que si a ustedes les gustan estas historias, pues también pueden escucharnos de lunes a viernes en el circuito Unión Radio con el micro @NerdyFacts, y también pueden buscar mi cuenta en Twitter @LMNunesPiso y con la etiqueta Nerdy Wednesday tener cada una de estas historias. Yo soy Luis Miguel Núñez y nos reencontramos el próximo miércoles.